Bueno, en esta clase vamos a crear la tabla de pacientes. Vamos a abrir el Management Studio y vamos a ir a la carpeta Tables. Vamos a agregar vamos a hacer clic derecho sobre Tables y vamos a agregar una nueva tabla. Vamos a darle clic y ahí ya vamos a poder ingresar los campos de la nueva tabla que vamos a crear, que en este caso va a ser la tabla de pacientes. Entonces, vamos a empezar. En principio vamos a tener un campo en el que vamos a referenciar a cada paciente unívocamente, es decir, el ID del paciente. Entonces vamos a escribir ID paciente en camel case, cuando comienza la segunda palabra le ponemos la primera letra mayúscula, así lo podemos leer mejor. Y acá vamos a ponerle un tipo de dato entero, por ejemplo, entero. Así. Vamos a agregar otro campo más que va a ser el nombre del paciente y le vamos a especificar un tipo de dato varchar 50, por ejemplo. Ahí está bien. Después seguimos con el apellido, nombre y apellido, varchar 50 también. Después podemos tener la fecha de nacimiento. Vamos a poner F nacimiento. Y acá le vamos a poner este tipo de dato, le vamos a poner date, porque no necesitamos la hora. Con tener la fecha es suficiente para la fecha de nacimiento. Si necesitásemos la hora en algún caso, en algún campo en particular, le pondríamos daytime. Pero en este caso le dejamos date. Vamos a crear un campo nuevo para el domicilio donde vive este paciente. Vamos a ponerle en varchar 50 también. Un campo para saber de qué país es, por ejemplo, ID país. Y a este tipo de dato le vamos a poner un char de 3. Los 3 caracteres con los que identificamos a los países. Después vamos a tener un teléfono de ese paciente. Vamos a ponerle un varchar 20. Y también vamos a tener un turno para este paciente. Este paciente puede tener turnos. Entonces, ID turno int, ID especialista con el que con el que se atendió, ¿sí? Y vamos a seguir con vamos a poner por ejemplo un campo de alta de este registro, fecha alta. Este es un campo en el que se guarda la fecha y la hora en el que este registro se dio de alta. Y vamos a especificar una clave primaria para esta tabla, un campo en el que podamos identificar a todo este registro por un campo. Y podría ser ID paciente. Este es es la clave candidata, ¿sí? Para hacer primary key. Entonces vamos a seleccionar el ID de paciente, vamos a hacer clic en la llave set primary key, le damos ahí, se pinta en amarillo indicándonos que ese campo va a ser primary key y vamos a guardar. Vamos a guardar y vamos a poner el nombre de la tabla. Acá le vamos a poner el nombre de la tabla paciente. Se suelen poner los nombres de la tabla en singular en vez de poner pacientes. Paciente, porque refiere a la entidad paciente. Se entiende que en este objeto, en esta entidad, va a haber muchos pacientes. Entonces, la entidad es paciente. ¿Ok? Por norma se suele llamar en singular. Entonces le damos OK y ahí la guardamos. Bueno, vamos a analizar un poquito a ver si esta tabla está correctamente normalizada. Lo que vamos a hacer es pensar, por ejemplo, yo acá tengo estos dos campos que me refieren a que este paciente ha tomado un turno con algún especialista, ¿sí? La pregunta es, si nosotros analizamos la primera forma normal, y la primera forma normal dice que cada atributo de la tabla deberá tener un valor atómico, es decir, que no se van a permitir grupos repetitivos. ¿Qué pasa si este paciente tiene
más de un turno tomados con distintos especialistas. Y yo voy a tener, a mí se me van a repetir el mismo paciente para los X turnos que tenga con X especialista. Entonces eso ya rompe la primera forma normal, porque va a haber grupos repetitivos donde se me va a repetir el paciente por la cantidad de turnos que tenga. Entonces claramente estos dos campos, I de turno e I de especialista, no tendrían que estar en esta tabla. Y no solo rompe la primera forma normal, sino que no cumple la segunda forma normal, en la que la segunda forma normal me dice que todos los atributos no clave, es decir, estos dos por ejemplo, dependen por completo de la clave primaria, ¿sí? Y estos campos no dependen por completo de la clave primaria y de paciente. No dependen, refieren a un turno, no dependen del paciente. O sea, sí, están relacionados con un paciente, pero no dependen de esta tabla de pacientes, de esta primary key y de paciente. Entonces, por supuesto que esto también no cumple la tercera forma normal, ¿no? En la que dice el valor del atributo no debe depender del valor de otro atributo no clave. Es decir, si este valor cambia, por ejemplo, ID turno, me va a cambiar el valor del ID de especialista. Entonces eso no puede ocurrir. Pero vamos a enfocarnos en la forma normal 1 y 2 que ya no se cumplen. Entonces, estos dos campos hay que removerlos de esta tabla. Ahí los hemos eliminado. Y ahora vamos a revisar la primera forma normal en la que nos dice que cada valor de las tablas tiene que ser atómico y no se permitirán grupos repetitivos. Y ahora en principio estaría bien porque yo voy a tener distintos pacientes almacenados en esta tabla y cada uno con sus propiedades, con sus domicilios, con su fecha de nacimiento, con su país, con su teléfono, con su nombre y con su apellido. Y además el ID de paciente que va a ser incremental, que se va a ir incrementando. Eso nos va a dar valores únicos a la tabla. Entonces, por lo tanto, también cumplimos con la segunda forma normal, que la segunda forma normal dice que todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria. Es decir, nombre depende de la clave primaria, sí, porque es el paciente, es el nombre del paciente. Apellido también, fecha de nacimiento también, domicilio también. Y de país también, porque está relacionado con el país de residencia del paciente. Teléfono y fecha de alta del registro es un registro de log. Podríamos tenerlo o no, pero en este caso, para no confundir, lo vamos a sacar. Fecha de alta lo vamos a sacar. Entonces ya tenemos todos registros que dependen por completo de la clave primaria, con lo cual está normalizado en segunda forma normal. Y en tercera forma normal también, porque ninguno de estos atributos no clave dependen de otro valor. Es decir, si alguno de estos atributos cambiase su valor, ¿sí?, no dependen de otro. Si alguno de estos valores cambia, no es necesario cambiar algún otro valor de la tabla. Así que con esta estructura para la tabla de pacientes estaríamos bien. Podríamos agregar, por ejemplo, después de teléfono podríamos agregar el email del paciente. Vamos a poner un varchar 30 y podríamos agregar también una observación del paciente. Acá vamos a ponerle varchar 1000 porque la observación puede ser amplia. Y ya estamos bien ahí. Vamos a poner guardar. Esta tabla está normalizada en tercera forma normal. Como dijimos, como repasamos en función de la teoría y la práctica, hemos deducido que está en tercera forma normal. Damos por terminada esta clase de la tabla pacientes y ahora vamos a seguir con la siguiente tabla.